A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis. La verdad me costó un tiempo animarme a contar esto, pero siento que ya es momento de sacarlo, porque hasta el día de hoy no he podido explicarlo, y siendo honesto, todavía me sigue afectando cada vez que manejo de madrugada. Esto me pasó hace 3 años en la carretera México-Toluca, cuando trabajaba en una empresa de logística y me tocaba hacer entregas a horas bastante pesadas. Nunca me ha gustado manejar de madrugada, y no es precisamente por el sueño, es simplemente por el silencio. Es un silencio diferente, no es como el de la noche normal, suele ser más denso, más pesado, como si el mundo entero estuviera en pausa, pero no completamente vacío, sino como si algo más también estuviera despierto contigo, aunque no lo puedas ver. Esa sensación siempre me incomodó, pero lo que viví esa noche hizo que ya no fuera solo incomodidad, sino miedo real. Ese día terminé más tarde de lo habitual, así que salí de Toluca rumbo a la Ciudad de México alrededor de las 2:40 de la mañana. La carretera estaba completamente sola, no había ni un solo coche a la vista, ni luces a lo lejos, solo el camino oscuro frente a mí y el sonido constante del motor acompañándome. Al principio todo parecía normal, incluso relajante, pero después de unos 30 minutos empecé a sentir algo raro. No era miedo todavía, era más bien una sensación incómoda, como cuando sabes que alguien te está observando. Instintivamente, miré varias veces por el retrovisor, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero no había absolutamente nada. Decidí apagar la música para concentrarme mejor, y fue justo en ese momento cuando lo escuché. Era un sonido seco y claro, como si fueran pasos, aunque no eran pasos normales, no sonaban como alguien caminando tranquilo, eran más pesados, como si algo arrastrara ligeramente los pies, pero lo más inquietante era que tenían un ritmo constante, y ese ritmo coincidía con la velocidad del coche. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome que quizá era el sonido de las llantas o alguna vibración externa, pero la duda empezó a crecer. Entonces, sin pensarlo demasiado, bajé un poco la velocidad y los pasos también bajaron. En ese instante, supe que no estaba imaginando cosas. Sentí cómo se me helaba todo el cuerpo, una sensación que me recorrió desde la nuca hasta la espalda, como si algo dentro de mí supiera que eso no era normal. No sé por qué tomé la decisión de orillarme. Tal vez fueron nervios, tal vez curiosidad o quizá una necesidad absurda de confirmar que no me estaba volviendo loco. Detuve el coche con el motor encendido y el silencio regresó, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio que se sentía ocupado, como si algo estuviera ahí conmigo. Miré por el retrovisor otra vez y de nuevo no vi nada. Respiré hondo, tratando de calmarme, y abrí la puerta lentamente para bajar. Afuera la oscuridad era total, no había luna, no había estrellas, ni siquiera el sonido de algún animal o del viento. Era como si todo alrededor estuviera muerto. Di unos pasos hacia la parte trasera del coche, tratando de ver si había algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando, y entonces lo escuché de nuevo, pero esta vez no venía detrás de mí, venía de frente. Fue como si algo hubiera rodeado el coche sin que yo me diera cuenta. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dejó paralizado por un segundo. Aún así, con la voz temblorosa, solté un ¿hola? Este hola sonó completamente ridículo en medio de esa oscuridad, porque nadie respondió, pero los pasos comenzaron otra vez, ahora más cerca. Entonces fue cuando lo vi. No era una persona como tal, era más bien una forma, una silueta que parecía moverse dentro de la misma oscuridad, como si no tuviera contorno fijo, como si la noche la estuviera formando. Lo peor de todo es que venía hacia mí.
Caminando sin prisa, retrocedí de inmediato con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho y me subí al coche de golpe, cerrando la puerta con desesperación. Encendí las luces largas, intentando ver mejor, y ahí fue cuando lo distinguí un poco más. No tenía un rostro normal, era como si su cara estuviera hundida o deformada, sin rasgos claros, y su cuerpo era demasiado alto y exageradamente delgado, como si no fuera algo hecho para este mundo. Pero lo más perturbador no era su apariencia, era la forma en la que caminaba. No se detenía y no dudaba, no reaccionaba, simplemente avanzaba como si supiera que no importaba lo que yo hiciera. Aceleré sin pensarlo y salí disparado por la carretera. En ese momento pensé que todo había terminado, que solo necesitaba alejarme lo más rápido posible, pero cuando miré por el retrovisor, sentí que el corazón se me detenía. Ahí estaba otra vez. No estaba corriendo, no estaba haciendo ningún esfuerzo, solo caminaba, y aún así, cada vez estaba más cerca. No tenía sentido. Yo iba a más de 100 kilómetros por hora. Las luces del coche empezaron a fallar, parpadeaban sin control, el tablero se volvió loco marcando cosas sin sentido y entonces, lo peor sucedió. Los pasos ya no venían de afuera, ahora los escuchaba dentro del coche. Eran bastante claros, como si alguien estuviera caminando en el asiento trasero, justo detrás de mí. No tuve el valor de voltear. Sabía que si lo hacía, iba a ver algo que no podía olvidar jamás. Lo único que hice fue manejar como nunca en mi vida, con las manos temblando, la respiración entrecortada y la sensación de que en cualquier momento algo me iba a tocar. Después de lo que parecieron horas, aunque seguramente solo fueron unos minutos, vi las luces a lo lejos. Era un retén. Llegué y frené de golpe. Un policía se acercó a mi ventana y me preguntó si todo estaba bien, pero yo no podía ni hablar. Solo asentí con la cabeza, tratando de mantener la compostura. Cuando finalmente reuní el valor para mirar el retrovisor una última vez, ya no había nada. El asiento trasero estaba completamente vacío y los pasos habían desaparecido. Desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, hay algo que no puedo evitar hacer. Solo apago la música, porque en el fondo, sé que si dejo el silencio suficiente tiempo, a veces todavía puedo escuchar esos pasos caminando detrás de mí. Te mando saludos desde el Estado de México. Hola, me llamo Daniela. Esto que voy a contarte me pasó cuando iba en segundo año de secundaria, y aunque ya han pasado varios años, todavía hay cosas que simplemente no puedo olvidar, sobre todo porque no tienen una explicación lógica. Yo estudiaba en la Escuela Secundaria Técnica 78, en Iztapalapa. Era una escuela bastante vieja, de esas donde los pasillos son largos, las paredes están desgastadas y siempre hay zonas que se sienten más frías o más pesadas que otras. Nunca fui alguien especialmente miedosa, pero sí había lugares donde simplemente no me gustaba estar sola, y uno de esos lugares era el baño del segundo piso de este lugar. Todo empezó como empiezan muchas de estas historias, con un comentario que no tomas en serio. Una de mis amigas, Karen, me dijo un día que evitara ese baño en específico. Me contó que varias alumnas habían escuchado a alguien llorar dentro, incluso cuando el baño estaba completamente vacío. Yo me reí. Pensé que era una típica historia que se pasaba de generación en generación solo para espantar a las de primero, algo que alguien inventó y que todos repiten sin cuestionar. La verdad es que no le di mucha importancia hasta que me tocó vivirlo. Una tarde me quedé en la escuela porque tenía un ensayo de danza. Terminamos como a las 6 de la tarde, cuando ya casi no había alumnos. El ambiente en la escuela a esa hora cambiaba completamente. Lo que en el día es ruido, risas y movimiento, se vuelve en silencio, eco y una sensación rara de vacío. Yo necesitaba ir al baño y el más cercano era justamente ese, el del segundo piso. Recuerdo que dudé un momento, pensando en lo que me había dicho Karen, pero al final entré diciéndome que no me iba a pasar nada. Desde que crucé la puerta sentí algo extraño. No era un miedo directo, era más bien una incomodidad que no podía explicar. El lugar estaba demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaban los ruidos lejanos del patio o de otros salones, como si esa parte de la escuela estuviera aislada del resto.
Caminé hasta el lavabo y empecé a lavarme las manos, tratando de ignorar esa sensación, cuando de pronto escuché claramente cómo una de las puertas de los cubículos se cerraba. El sonido fue seco y bastante fuerte, imposible de confundir. Pensé que alguien más había entrado, pero yo no escuché pasos ni el sonido de la puerta principal. Solo ese golpe. Me quedé quieta unos segundos tratando de escuchar algo más, pero no había nada. Entonces, un poco nerviosa, pregunté en voz baja si había alguien, pero nunca hubo respuesta. Y fue entonces cuando lo escuché. Alguien estaba llorando. No era un llanto exagerado o escandaloso. Era un llanto bastante bajo, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido, pero aún así, no pudiera dejar de llorar. Era un sonido muy claro y muy real, y venía del último cubículo. Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo, algo en mí, no sé si curiosidad o una necesidad absurda de entender qué estaba pasando, me hizo acercarme. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. El eco de mis propios pasos resonaba en el baño vacío, mezclándose con ese llanto constante. Cuando llegué frente a la puerta del último cubículo, me detuve. El llanto seguía ahí, justo detrás. Levanté la mano y toqué 2 veces con cuidado y pregunté si todo estaba bien. En cuanto terminé de hablar, el llanto se detuvo. No disminuyó, no se fue apagando, simplemente se cortó de golpe. Ese silencio fue peor que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Se sintió como si el aire se volviera aún más denso, más pesado, como si algo hubiera cambiado en ese instante. Me quedé completamente inmóvil, sin saber qué hacer, hasta que después de unos segundos, que de verdad se sintieron eternos, escuché una voz desde adentro. Era una voz muy tenue y muy débil, pero clara. No debiste entrar. Sentí cómo se me helaba todo el cuerpo. Fue un frío que no venía del ambiente, sino de adentro, como si algo me hubiera atravesado. Retrocedí de inmediato, pero en ese mismo instante la puerta del cubículo empezó a abrirse lentamente rechinando. No había nadie. El espacio estaba completamente vacío, pero el piso estaba lleno de agua. No era un charco normal, era demasiada agua, como si alguien hubiera estado llorando durante horas, como si ese llanto que escuché se hubiera convertido en algo físico. El agua se extendía hacia afuera del cubículo, mojando todo el suelo. Me quedé paralizada un segundo más, tratando de entender lo que estaba lloviendo, hasta que el miedo finalmente me alcanzó por completo. Yo solo salí corriendo. No me detuve a secarme las manos y no volteé atrás. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y no regresé a ese baño jamás. Durante semanas traté de convencerme de que había una explicación lógica, de que tal vez alguien se había escondido o que había sido una broma, pero en el fondo yo sabía que no era así. Meses después, platicando con otra compañera, salió el tema de ese baño. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó aún peor. Años atrás, una alumna había fallecido ahí, dentro de unos cubículos, por un problema de salud al parecer. Dicen que estuvo pidiendo ayuda, pero nadie llegó a tiempo. Hola, soy del Estado de México y mi anécdota será anónima, ya que me da mucha pena que se burlen de mí. La verdad, esto no es algo que cuente seguido, porque sé cómo suena, pero pasó, y desde esa noche ya no volví a ver el campo de la misma manera. Yo crecí prácticamente entre sembradíos. Mi familia siempre ha tenido un terreno en Valle de Chalco, donde cultivamos maíz, así que desde niño me acostumbré a trabajar ahí. Para mí el monte nunca fue algo aterrador, todo lo contrario, era parte de mi vida. La oscuridad tampoco me asustaba, todo hasta esa noche. Yo tenía 19 años cuando esto ocurrió. Recuerdo que mi papá me pidió que fuera a revisar el terreno, porque en esos días habíamos tenido problemas con animales que se metían a dañar la siembra. No era algo raro, a veces entraban perros o incluso gente que robaba, así que agarré una lámpara y un machete, más por rutina que por miedo, y salí como a eso de las 11 de la noche. El lugar estaba completamente oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna, y el aire se sentía pesado y bastante húmedo, como suele pasar en el campo a esas horas. Al principio todo parecía normal. Caminaba entre los surcos revisando las plantas, alumbrando de un lado para otro, escuchando solo el sonido de mis propios pasos
y el leve movimiento de las hojas con el viento, pero después de unos minutos empecé a sentir algo. No era un ruido como tal, era más bien esa sensación incómoda de que alguien más está contigo, aunque no lo veas. Me detuve en seco, tratando de escuchar mejor y decidí apagar la lámpara unos segundos para acostumbrar la vista y el oído. Entonces lo escuché. Era un sonido muy claro, como si algo estuviera raspando la tierra. No era un rasguño leve, era bastante constante, como si algo estuviera escarbando con fuerza, arrastrando algo duro contra el suelo. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo de inmediato. Encendí la lámpara otra vez y apunté hacia donde venía el ruido, moviendo la luz entre las plantas del maíz. Al principio no vi nada, pero entonces algo se movió. Las hojas se abrieron ligeramente como si algo hubiera pasado entre ellas. Pensé que era un animal, tal vez un perro grande o algo así, y di un paso hacia adelante para alumbrar mejor. Pero cuando la luz finalmente lo alcanzó, supe que eso no era ningún animal, era más bien una figura. Era alta, demasiado alta para estar encorvada como estaba. Su cuerpo era delgado, pero no de una forma normal, sino exagerada, como si estuviera mal hecho. Estaba agachado de espaldas a mí y parecía estar escarbando la tierra con las manos, pero no eran manos normales. Tenía garras. Las garras eran demasiado largas y delgadas. Brillaban ligeramente con la luz de la lámpara como si fueran cuchillas. Se hundían en la tierra y la rasgaban con facilidad, produciendo ese sonido que había escuchado. Me quedé completamente paralizado, sin poder moverme, sin poder siquiera respirar bien. En ese momento, la cosa dejó de moverse y muy lentamente levantó la cabeza. No puedo decir que vi su rostro claramente, porque la luz no alcanzaba a iluminarlo del todo, pero sentí algo peor que verlo. Sentí que me estaba mirando directamente. Fue una sensación bastante extraña e intensa que me hizo temblar, como si esa cosa supiera perfectamente que yo estaba ahí, observándola. No hizo ningún ruido, tampoco gruñó ni habló, no reaccionó como lo haría un animal. Solo empezó a incorporarse, y mientras lo hacía, pude ver lo alto que era en realidad. Era antinatural, demasiado largo, como si sus extremidades no correspondieran a un cuerpo humano. Las garras colgaban a los lados, casi rozando el suelo. Entonces, dio un paso hacia mí. Eso fue suficiente. El miedo me golpeó de lleno y reaccioné. Me di la vuelta y salí corriendo sin pensar, sin mirar atrás, sin importar absolutamente nada. Podía escuchar cómo algo se movía entre los surcos detrás de mí, las hojas agitándose, la tierra siendo pisada, pero había algo que me heló aún más. Él no venía corriendo, solo caminaba. Podía escuchar el ritmo de sus pasos. Era bastante lento y constante, exactamente al mismo ritmo que yo corría, como si supiera que no necesitaba alcanzarme de inmediato. Esa sensación me persiguió todo el camino de regreso. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta de golpe y me quedé ahí, respirando agitado, tratando de entender lo que acababa de pasar. No le dije nada a mi papá esa noche. No supe cómo explicarlo sin que sonara absurdo. A la mañana siguiente, regresamos juntos al terreno. Con la luz del día, todo parecía diferente, mucho más normal, pero cuando empezamos a revisar, encontramos algo que hizo que se me revolviera el estómago. Varias plantas estaban completamente destrozadas, pero no como cuando un animal se las come o las pisa. Estaban cortadas, cortadas de forma limpia como si alguien hubiera usado cuchillas para rebanarlas. No había huellas claras, y tampoco había rastros de animales. Solo eran esos cortes imposibles. Mi papá no dijo mucho, pero desde ese día tomó una decisión que nunca había tomado. Jamás volvimos a ir al sembradío de noche. Hola, me llamo Andrea. Antes de contarles esto, quiero decir que yo nunca me he considerado alguien exagerada ni sugestionable, pero sí hay algo que me han dicho siempre desde que yo era niña, que soy bastante sensible a ciertas cosas, a las energías o como quieran llamarlo. Nunca estuve completamente segura de creerlo, hasta lo que me pasó hace 2 años, en casa de mi tía, en Puebla. Desde entonces, ya no lo veo como una simple idea. La casa de mi tía es antigua, de esas construcciones con techos muy altos, puertas pesadas y pasillos largos que parecen más extensos de lo que realmente son.
Tiene ese tipo de ambiente que durante el día se siente normal, incluso acogedor, pero en la noche cambia por completo. Hay zonas donde el silencio se vuelve más profundo y donde, sin razón aparente, te da la sensación de no querer quedarte mucho tiempo. Yo fui de visita y me quedé a dormir ahí. Me asignaron una habitación al fondo de la casa, casi al final de uno de esos pasillos largos. Recuerdo que cuando entré por primera vez, yo no sentí miedo, pero sí una incomodidad leve, como si el cuarto estuviera cargado. No le di mucha importancia en ese momento, porque pensé que era solo sugestión, o quizás solo porque era una casa vieja. Esa noche me acosté temprano, pero no podía dormir. No era insomnio común, era una sensación constante de que algo no estaba bien. Me movía en la cama, cambiaba de posición, cerraba los ojos, pero esa incomodidad no se iba. Era como si el ambiente estuviera tenso, como si el aire mismo pesara más de lo normal. Después de un rato decidí prender la lámpara de noche. Pensé que tal vez con algo de luz me sentiría más tranquila. La luz era tenue, apenas suficiente para iluminar el cuarto sin dejarlo completamente claro. Fue entonces cuando esto sucedió. En la esquina del cuarto, justo donde la luz apenas alcanzaba, yo noté algo. Al principio pensé que era una sombra, una de esas que se forman con los muebles o con la luz mal distribuida, pero mientras más la miraba, más claro se volvía que no era eso. Era una figura bastante difusa. Era algo definido, tenía forma humana. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Sentí como el corazón empezaba a latirme más rápido, pero no podía dejar de mirar. La figura estaba completamente quieta, como si hubiera estado ahí desde antes, como si simplemente yo no lo hubiera notado hasta ese momento. Y entonces me fijé en su rostro, o en lo que debía ser ese rostro. Solamente tenía una sonrisa, pero no era normal, no era algo humano. Era demasiado grande, demasiado amplia, como si su boca se extendiera más allá de lo que debería ser posible. No distinguía bien los dientes, pero la forma, la curvatura de esa sonrisa era antinatural, imposible de ignorar. Era una expresión que no transmitía alegría, transmitía algo más, algo que no sabría explicar, pero que me hizo sentir un miedo bastante profundo. Quise gritar, intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo simplemente no respondía. Era como si estuviera atrapada dentro de mí misma, completamente consciente de lo que estaba viendo, pero incapaz de reaccionar. La figura no se movía, no se acercaba, no hacía ningún sonido, solo estaba ahí, observándome. En algún momento, muy lentamente, inclinó la cabeza hacia un lado. Ese pequeño movimiento fue peor que cualquier cosa, porque hizo que se sintiera más consciente, más presente, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando, como si estuviera disfrutando verme así, paralizada, sin poder hacer nada. Entonces su sonrisa cambió y se abrió más, no de golpe, sino lentamente, estirándose aún más de lo que ya era, como si no tuviera un límite. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo, una desesperación que no podía sacar de ninguna forma, y en ese momento, la luz de la lámpara parpadeó, una vez, dos veces, y en el segundo parpadeo ya no estaba. La esquina del cuarto quedó vacía, como si nunca hubiera habido nada ahí. En cuanto pude moverme, me incorporé de golpe, respirando agitadamente, mirando alrededor, tratando de entender si habría sido un sueño, una alucinación, pero yo sabía que no. Había sido demasiado claro. Fue real. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente, y todavía con el miedo encima, le conté a mi tía lo que había pasado. Esperaba que se sorprendiera, que me dijera que era imposible o que tratara de tranquilizarme, pero no fue así. Solo me escuchó en silencio y al final me dijo, con total naturalidad, que esa habitación llevaba años con cosas raras, que a veces se escuchaban ruidos, que otras personas también habían sentido cosas, pero que con el tiempo se habían acostumbrado. Yo le pedí a mi tía que me cambiara de cuarto, y así fue. No volví a escuchar nada dentro de esa casa, pero no puedo olvidar lo que pasó. Me llamo Ricardo y soy de Guadalajara. La verdad, esto que voy a contar me hizo cambiar completamente la forma en la que veo los sueños, porque yo siempre fui de los que pensaba que en un sueño, por más raro que fuera, terminaba cuando abrías los ojos.
que todo se quedaba en la cabeza, pero hubo un momento en el que eso dejó de ser cierto y hasta la fecha no sé cómo explicarlo sin sentir que algo todavía me observa cuando duermo. Todo empezó cuando me mudé a un departamento pequeño en Guadalajara. Era un lugar bastante sencillo, nada fuera de lo común, y las primeras semanas fueron completamente normales. Me estaba adaptando, organizando mis cosas, acostumbrándome al espacio, pero poco a poco empecé a tener sueños extraños. No eran pesadillas típicas, no había monstruos ni persecuciones, eran más como silenciosos pero incómodos. En esos sueños siempre estaba en el mismo lugar, mi cuarto. Todo se veía exactamente igual. La cama, la puerta, la ventana, incluso la iluminación era la misma que cuando me dormía. La única diferencia era que no podía moverme. Estaba acostado, consciente de todo, pero completamente paralizado. Al principio pensé que eran episodios normales de parálisis de sueño, algo que le pasaba a muchas personas, así que traté de no darle importancia, hasta que dejó de sentirse como algo normal. Una noche, mientras estaba en ese mismo estado, inmóvil en la cama dentro de ese sueño, sentí algo muy diferente. No fue un ruido ni una imagen, fue una sensación física muy clara. Sentí que algo se subía a la cama. El colchón se hundió ligeramente como cuando alguien se apoya con peso real. Mi respiración se volvió más pesada al instante, porque aunque no podía ver claramente qué era, sabía que no estaba solo. Había algo muy cerca de mí. Intenté enfocar la vista, pero todo estaba oscuro, como si algo impidiera que lo viera completamente. Solo percibí una forma, una presencia, pero lo más inquietante no fue verlo, fue sentirlo. Sentí su peso desplazándose lentamente, sentí su respiración. No era imaginada, no era ligera, era real, cerca de mi cara, como si alguien estuviera inclinado sobre mí. Y entonces pasó algo peor. Escuché un susurro en mi oído. No entendí las palabras, no podía repetirlas aunque quisiera, pero el tono, ese sí que no lo puedo olvidar. Era un tono bastante oscuro, cargado de algo que no era humano, no era una voz normal, era como si cada palabra tuviera una intención que iba más allá del sonido, algo que se sentía en el cuerpo, no solo en los oídos. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero no pude. Mi cuerpo seguía completamente inmóvil, atrapado. La cosa se acercó más, tanto que sentí su presencia encima de mí, y entonces llegó una presión en el pecho. Era bastante fuerte, como si algo me estuviera aplastando lentamente. Me costaba respirar. Cada intento de tomar aire era más difícil que el anterior. No era como una pesadilla en la que sabes en el fondo que puedes despertar. Esto se sentía demasiado real y físico, y de repente desperté. Abrí los ojos de golpe jadeando, tratando de recuperar el aire, y lo primero que noté fue que estaba exactamente en la misma posición en la que había estado en el sueño. No había cambiado nada, todo estaba igual, pero había algo más. La puerta del cuarto estaba abierta. Yo siempre la dejaba cerrada antes de dormir. Me quedé mirando fijamente hacia la oscuridad del pasillo, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que había sucedido, pero no había nada, solo ese silencio incómodo que se siente cuando sabes que algo no está bien. Después de esa noche los episodios continuaron, siempre eran iguales, pero cada vez se sentían más intensos. La presencia era más clara, el peso más fuerte, el susurro más cercano. Ya no podía convencerme de que era algo normal, porque cada vez que despertaba, había pequeños detalles que no encajaban, cosas que no recordaba haberlas dejado así, hasta que una noche pasó algo que ya no pude ignorar. Desperté de golpe, como siempre, pero esta vez sentí el pecho arder. Encendí la luz rápidamente, todavía con la respiración agitada, y luego lo miré. Yo tenía marcas. No eran muy profundas, pero eran claras. Líneas sobre la piel como si algo hubiera presionado o arrastrado sus dedos sobre mi pecho mientras dormía. Me quedé mirándolas sin poder procesarlo, sintiendo cómo el miedo subía poco a poco. Ahí fue cuando entendí algo que no quería aceptar. Eso no estaba quedando en mis sueños. Después de acercarme un poco a la iglesia, estos sueños comenzaron a ceder, aunque te voy a ser honesto. A veces antes de dormir, vuelvo a recordar estas cosas y me da bastante miedo de que algún día ya no pueda despertar. Hola,
Me llamo Javier, y esto que te voy a contar pasó hace 17 años. Y aunque en ese momento lo tomamos como una especie de reto entre amigos, hoy lo recuerdo y sé perfectamente que no era ningún juego. Esa noche entendí que hay lugares a los que simplemente no deberías entrar cuando cae la oscuridad. Todo empezó porque queríamos grabar algo paranormal, todo para unas redes sociales. Ya sabes, la típica idea de adolescentes, ir a un lugar supuestamente embrujado, grabar en la noche y ver si algo raro salía. Elegimos el bosque de Chapultepec porque habíamos escuchado historias, pero sinceramente, ninguno creía realmente en eso. Pensábamos que lo peor que podía pasar era asustarnos entre nosotros. Fuimos varios amigos, no recuerdo exactamente cuántos, pero sí recuerdo que al principio todo era risas y bromas. Entramos a una zona donde ya no había gente, donde la iluminación era mínima y los caminos se volvían más irregulares. El ambiente empezó a cambiar poco a poco, el ruido de la ciudad desapareció y fue reemplazado por un silencio bastante extraño, interrumpido solo por el sonido de las hojas y nuestras propias pisadas. Mientras más avanzábamos entre los árboles, más incómodo se volvía todo. Ya no hablábamos tanto, las bromas se fueron apagando sin que nadie lo dijera en voz alta. Era como si todos estuviéramos sintiendo lo mismo, pero nadie quisiera ser el primero en admitirlo. En un momento, uno de mis amigos, el que iba un poco más adelante, se detuvo en seco. No dijo nada, solo se quedó completamente quieto. Al principio pensamos que nos estaba jugando una broma, pero algo en su postura, en la forma en la que se quedó rígido, hizo que todos guardáramos silencio. Levantó lentamente la mano y señaló hacia adelante. Seguí su mirada y lo vi. Entre los árboles, a unos metros de nosotros, había algo. No era una persona como tal, era una figura, extremadamente alta, mucho más de lo normal y demasiado delgada. Su cuerpo era completamente oscuro, no porque estuviera en sombra, sino porque parecía absorber la poca luz que había alrededor. No distinguíamos ropa ni detalles, solo era una silueta. Y lo más inquietante, esta no tenía rostro. Donde debería haber una cara, solo había oscuridad. Al principio mi mente trató de darle una explicación lógica. Pensé que era alguien disfrazado, tal vez alguien intentando asustar gente como nosotros, pero mientras más la miraba, más evidente era que algo no encajaba. No se movía como una persona, no respiraba, no hacía ningún sonido, simplemente estaba ahí, de pie, completamente inmóvil, como si hubiera estado esperando a alguien. Nadie hablaba y nadie se movía, era como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces pasó. Esta figura se movió, pero no caminó, no dio pasos y no cambió su postura fuera de lo normal. Se deslizó. Fue un movimiento suave, casi imperceptible al principio, como si no tocara el suelo, como si no tuviera peso. Se desplazó entre los árboles de una forma que no correspondía a algo humano, sin hacer ruido, sin romper ramas, sin generar ningún tipo de sonido. Sentí cómo se me helaba todo el cuerpo. No podía apartar la mirada. Era como si algo me obligara a seguir viendo, aunque cada parte de mí quisiera correr. Entonces, muy lentamente, la figura inclinó lo que sería su cabeza. Ese pequeño gesto fue suficiente, porque en ese momento dejó de sentirse como algo lejano o ajeno. Se sintió consciente, como si supiera que estábamos ahí observándola, como si nos hubiera estado viendo desde antes, incluso antes de que nosotros lo notáramos. Y eso rompió todo. Sin que nadie dijera nada, reaccionamos al mismo tiempo. El miedo nos golpeó de golpe y salimos corriendo. No recuerdo quién empezó, solo sé que todos dimos media vuelta y corrimos lo más rápido que pudimos, algunos tropezando, empujándonos sin mirar atrás. Mientras corría sentí algo detrás de mí. No escuchaba pasos claros, pero tenía una sensación horrible de que algo nos estaba siguiendo, de que si volteaba lo iba a ver mucho más cerca, así que no me atreví a comprobarlo. No nos detuvimos hasta salir a una zona iluminada, donde ya había más gente. Ahí fue cuando finalmente paramos, tratando de recuperar el aire, mirándonos unos a otros sin saber qué decir. Nadie hizo bromas, nadie se rió. Todos sabíamos que lo que vimos no tenía una explicación sencilla. Nunca subimos ese video. De hecho, ni siquiera volvimos a hablar del tema. Espero te guste esta anécdota que nosotros, la verdad, no le encontramos ninguna explicación lógica.
Me llamo Fernanda y esta historia no es mía directamente, pero pasó tan cerca de mi familia que prácticamente crecí escuchándola en reuniones, en pláticas de noche, de esas donde todos bajan la voz sin darse cuenta. Y lo más inquietante es que no es una de esas historias que alguien exagera con el tiempo, sino todo lo contrario. Mientras más la escuchas, más sentido oscuro empieza a tener. Todo ocurrió en Veracruz, con una vecina muy querida por nosotros. Se llamaba Teresa. Teresa era una mujer muy tranquila, de esas personas que pasan desapercibidas, pero que todos respetan. Ella vivía sola desde hacía años, llevaba una rutina sencilla y nunca dio problemas. Siempre barría su banqueta temprano, saludaba con una sonrisa y regresaba a su casa. Nada en ella hacía pensar que algo extraño pudiera ocurrirle, pero unos meses antes de morir, algo empezó a cambiar. Al principio fue leve, se le veía más cansada, más callada, dejó de salir tanto y ya no se detenía a platicar como antes. Luego empezaron los síntomas físicos, dolores constantes, falta de apetito, mareos. Ella fue al doctor varias veces. Al parecer le hicieron análisis, estudios, pero todos decían lo mismo. Ella no tenía nada grave. Sin embargo, ella se veía cada vez peor. Bajó bastante de peso, su piel se veía pálida como si estuviera drenándose poco a poco, y entonces empezaron los comentarios. Teresa decía que alguien la estaba trabajando, así con esa palabra. No explicaba demasiado al principio, pero con el tiempo comenzó a insistir más. Decía que no era una enfermedad normal, que lo que tenía no se iba a curar con medicina. La familia pensó que estaba asustada, que tal vez alguien le había metido ideas o que su estado emocional la estaba afectando demasiado. Pero lo más inquietante vino después. Empezó a decir que por las noches no podía descansar porque sentía cosas en su cama, no encima y ni alrededor, sino dentro. Decía que algo se movía dentro del colchón. Al principio nadie le creyó, incluso algunos pensaron que estaba delirando por la fiebre o quizás el cansancio, pero ella lo decía con una seguridad que incomodaba. Contaba que se acostaba y después de un rato empezaba a sentir movimientos bajo su cuerpo, como si algo se arrastrara lentamente por dentro del colchón. A veces eran leves, otras veces más marcados, como si algo empujara desde adentro. Hubo noches en las que, según ella, sintió pequeños golpes, como si algo quisiera salir. Mi familia recuerda que en más de una ocasión pidió que revisaran la cama, pero cuando alguien entraba al cuarto, todo parecía normal. Nadie veía nada y nadie escuchaba nada, solo ella. Con el tiempo, su desesperación creció bastante. Dormía cada vez menos, hablaba cada vez más de eso y su salud seguía deteriorándose sin explicación. Llegó un punto en el que casi no se levantaba de la cama, la misma cama de la que ella decía que algo se movía por dentro, hasta que un día ella falleció. Fue repentino, aunque ya estaba muy débil. Los doctores no pudieron dar una causa clara. Para muchos, fue simplemente una enfermedad que no supieron detectar a tiempo, pero para otros, especialmente después de lo que pasó, no fue tan simple. Días después la familia comenzó a limpiar la casa. Era lo normal recoger sus cosas, decidir qué se quedaba y qué otras se regalaban. Cuando llegaron a su habitación, el ambiente se sentía muy raro. No era un cuarto descuidado, pero había algo en el aire, una sensación pesada como si el lugar hubiera guardado todo lo que ella vivió ahí. Cuando intentaron mover el colchón, notaron algo muy extraño. Pesaba mucho más de lo normal. No era exagerado, pero sí lo suficiente como para que varias personas lo comentaran. Pensaron que tal vez era porque estaba viejo, húmedo o lleno de polvo, pero alguien recordó lo que decía doña Teresa. Entonces surgió la idea, abrirlo. Al principio nadie quería hacerlo, era bastante incómodo y parecía innecesario, pero la curiosidad y la inquietud pudieron más. Trajeron una herramienta y comenzaron a romper la tela del colchón. El sonido de la tela desgarrándose se sintió más fuerte de lo normal en ese cuarto silencioso. A medida que lo abrían, algo empezó a notarse. Eso no era solo relleno. Había partes donde el material se veía alterado, como si algo hubiera sido colocado ahí a propósito. Cuando metieron la mano, lo confirmaron. Había objetos, no uno, varios. Sacaron mechones de cabello enredado. Era seco, como si llevara mucho tiempo ahí. Luego pequeños huesos.
demasiado pequeños para ser identificados fácilmente, pero lo suficientemente claros como para saber que no pertenecían a algo común dentro de un colchón. Y lo más perturbador fueron los paquetes. Eran pequeños envoltorios de tela amarrados con cuidado. Cuando abrieron uno, encontraron símbolos. No eran dibujos al azar, eran marcas hechas con intención, con una forma que ninguno de los presentes supo reconocer, pero que claramente no eran normales. Algunos estaban manchados, otros parecían antiguos, pero todos tenían algo en común. Estaban ocultos, justo en la zona donde Teresa decía sentir los movimientos. El silencio en ese momento fue total. Nadie supo qué decir, ni tampoco cómo explicar lo que estaban viendo, y fue ahí cuando todo lo que había dicho ella empezó a tener un peso diferente, no como una idea, sino como una advertencia. Decidieron sacar todo de inmediato, no quisieron conservar nada, tampoco quisieron investigar más. El colchón fue quemado, los objetos desechados, todo desapareció lo más rápido posible, como si al hacerlo pudieran borrar también todo lo que significaba. Pero no funcionó, porque desde ese día nadie quiso volver a vivir en esa casa, ni siquiera los propios familiares. El lugar quedó vacío, cerrado, evitado. Con el tiempo se volvió una de esas cosas de las que todos hablan, pero nadie asegura nada. Algunos dicen que en las noches se escuchan ruidos dentro, otros que se siente pesado pasar por ahí, pero nadie se queda lo suficiente para comprobarlo. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Reino Paranormal. Te quiero pedir que vayas a nuestro canal de YouTube y te suscribas para que nos ayudes a cumplir nuestra meta de llegar a los 1000 seguidores. Recuerda que todos los viernes tenemos live con Tomás del podcast Sobrenatural MX. Espero que puedas apoyarnos y creo que te gustará el contenido. Recuerda que yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.